del mismo monte. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entraron y subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todo esto perseveraban unánime en oración y en ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendecimos, oh Señor, te adoramos y te bendecimos. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Puede sentarse, amigo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta campaña tiene un tema: mantén tu lámpara con aceite. Amén. Mantén tu lámpara con aceite. O sea, hay que mantener esa lámpara llena de aceite. Amén. Pero en esta noche, amén, yo quiero hablar, amén, unos cuantos minutos de la palabra del Señor. Aquí donde acabamos de leer en esta noche, donde el Señor le dice a los discípulos que no se vayan de Jerusalén, gloria al Señor, sino que se queden allí hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Él le dijo a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que no reciban la promesa del Espíritu Santo. Pero inmediatamente Cristo le habló a ellos. Ellos entraron en oración en el aposento alto hasta el día del Pentecostés. Y mientras ellos permanecían en oración y en ruego, estaban en clamor, esperando esta promesa que el Padre, amén, le había dado a Cristo. Ahora la promesa Cristo la enviaría hacia sus discípulos. Pero ellos esperaban la promesa en oración hasta el día que llegó el día del Pentecostés, cuando viene la manifestación. Cuando ellos estaban en el aposento alto, la Biblia dice que estaban unánime, todos juntos, y de repente del cielo vino un viento como un estruendo, el cual sopló donde estaban ellos, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y empezaron a hablar en otra lengua según el Espíritu Santo le daba que hablase. Pero la palabra dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo mantener la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo mantener mi lámpara con aceite? Por medio de la oración. Usted se da cuenta que ellos entraron en oración cuando Cristo le habló y esperaron en oración la llenura del Espíritu Santo. Para mantener la lámpara encendida hay que mantener la oración. El apóstol dijo: orar sin cesar. La llenura se puede mantener por medio de la oración. La iglesia primitiva entendió esto cuando el Señor nos llega a ellos, y Pedro, amén, después del Pentecostés que fue, que él se levantó y dio el discurso, amén, con tanto poder y autoridad. La Biblia dice que se convirtieron como 3,000, luego volvió a predicar y se convirtieron como 5,000. Es decir, que cada vez que Pedro testificaba con la llenura del Espíritu Santo, se añadía a la iglesia lo que había de ser salvo, porque ahora no estaba testificando simplemente una palabra vacía, sino era una palabra ungida por el Espíritu Santo. Era lo que Cristo le estaba diciendo: no pueden salir a testificar sin el poder del Espíritu. Cristo le estaba diciendo: no pueden salir a testificar acerca del reino si primero no están llenos
pastor, ¿cómo consigo la llenura? En la oración. Doblar la rodilla, orar fervientemente, que por medio de la oración viene la llenura del Espíritu Santo. La iglesia primitiva entendió esto. Cuando Pedro y Juan oraron por el cojo que se levantó, que Dios lo sanó, inmediatamente hubo una persecución. A Pedro y a Juan lo encarcelaron por el milagro hecho a este hombre. La persecución quiso meterlo en miedo. La persecución lo vació. Los que ellos me siguieron en el capítulo 2, la persecución del capítulo 4 lo vació. La persecución de aquellos religiosos, ellos tenían peor. Ahora los apóstoles están metidos en temor porque la persecución agota la llenura. Cuando hay persecución y hay prueba, la gente pierde la llenura por la persecución y la prueba. Siento a Dios aquí. Yo siento la unción de Dios aquí. Y tú te das cuenta que ellos en el capítulo 4, ya empezaron a orar pidiendo a Dios que le diera poder, que le diera autoridad, porque estaban siendo amenazados para salir para afuera. Y la Biblia dice, y mientras ellos oraron, el lugar donde ellos estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu de nuevo. La oración es lo que da llenura. Para usted mantener la lámpara llena, tiene que estar en oración siempre. Si no se seca. Lo que traía la llenura era la oración. Por eso ellos, amén, testificaban con poder y autoridad. Porque la iglesia primitiva entendía que la llenura dependía de la oración. Si no oras, tu lámpara no se llena. Si no oras, no llena la lámpara. No puedes llenar tu vida del Espíritu Santo si no hay oración. La iglesia primitiva aprendió eso de Jesús. Ellos veían un maestro orando. Veían un maestro que se levantaba de madrugada, Marcos 1:35, y cuando era muy de mañana ya estaba en el monte orando. Y ellos entendían que esto era lo que daba lugar a tanto milagro, a tanta manifestación. Y la Biblia dice que Cristo, amén, después de los 40 años de ayuno, volvió en el poder del Espíritu Santo, y empezó su ministerio, y empezó a sanar, y empezó a libertar, porque volvían a saber el poder del Espíritu. Durante los 40 días de ayuno y oración, alcanzó el poder del Espíritu Santo para testificar de reino. Para usted poder ser un testigo, necesita ser lleno del Espíritu Santo. Él le dijo, luego que ustedes sean llenos, me serán testigos. Entonces ustedes no lo han testificado. Los testigos tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Los testigos tienen que andar llenos del Espíritu Santo. Los testigos tienen que andar con señales del reino. Los testigos tienen que poner la palabra con milagro. Los testigos tienen que poner la palabra, ministrarla con milagro y señales. Para ser un testigo hay que ser lleno del poder de Dios. Y esto se consigue en la oración. Por eso Pablo dijo, orad siempre sin cesar. Eso da lugar a la llenura. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, la Biblia dice que hubo murmuración entre los griegos, diciendo, la ayuda de los hebreos están siendo desatendidas en la distribución diaria del alimento. Lo criticaron. Y Pedro, escuchando y viendo esta crítica, ¿sabe lo que dijo Pedro? Pedro le dijo, busquemos varones a quien encarguemos de este asunto para que repartan el alimento a la viuda. Pero nosotros no podemos salir de la oración para repartir alimento, porque Pedro entendía que la iglesia primitiva estaba creciendo por
Y ellos sabían que lo que estaba dando lugar al crecimiento era la oración y la enseñanza de la palabra. Esas son dos cosas que no se pueden sacar dentro de la iglesia. Si se paró la oración y se paró la enseñanza de la palabra, se murieron todos. No hay vida si se saca la palabra. Si se saca la oración, no hay vida, no hay crecimiento. Hay que mantener la oración viva para que haya llenura, para que la lámpara no se seque. Hay que mantener la oración con el ayuno para que la lámpara no se seque. Hay que mantener la oración pendiente. Seca, mamá, sopa, mamá. A ver, que no sienta bien esta noche. Esta noche no sienta. Es que hay que pagar un precio. Hay gente que dice, no, ¿cómo que no hay que pagar un precio? Si usted se da cuenta, ¿qué le dice la Virgen prudente a la insensata? Vayan a comprar, no sé que pagan un precio. ¿Cómo que no hay que pagar un precio para tenerlo de Dios? ¿Y por qué le dijeron, vayan a comprar? No le dijeron que salieron a vender, vayan a comprar donde venden. Vayan a comprar la unción no es de carácter. Hay que pagar un precio para tener el poder de Dios, para tener la unción no es gratis. Para tener la llenura hay que pagar un precio. Hay que pagarlo de rodillas y oración. Eso no tiene carácter. Le estamos diciendo, vayan a comprar aceite, paguen un precio. Siempre había que siempre hable lengua. Eso a mí no me molesta. Me encanta mejor que lo que entendí. Más liberación hay. Si usted se sacude, más liberación hay. Si usted se sacude, más liberación hay. Si usted se mueve, hay más liberación. Hay más liberación, hay más movimiento. Si usted se sacude, si usted se mueve, hay más poder de Dios. Para Cristo caminar en el poder del Espíritu, el mismo Espíritu Santo le dijo, suba al desierto por 40 días, 5 comer sin beber. Hay muchos que dicen que no, hay que pagar precio, Cristo lo pagó. Y entonces, acuérdate ahí, que la unción va a llegar gratis. Pero es que la prudente le están diciendo a la insensata que compre, que paguen un precio. Y le dijeron, vayan a donde hay, pero hay que pagar un precio. Gloria, ellas querían que le llenaran su lámpara. Dile, de la cera. Dile, prende con tu propio aceite. Gloria a Dios. Prende con tu propio aceite. Ellos le dijeron, ay, yo sé dónde hay, pero hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Estaba diciendo, queremos hacer. Bueno, sí, nosotros sabemos dónde hay, pero tienen que ir a comprar. No sea que nosotros le demos del que nosotros tenemos y nos falte a nosotros. Entonces así nos quedamos todos. Dile que está a tu lado, busca tu propio aceite, tócalo. Dile, busca tu propio aceite. Dile, compra tu propio aceite. Paga tu precio. Con tu propio aceite. Paga tu precio.
que fue hijo de los profetas en los días de Eliseo. Y Jehová dijo: ¡ay! Era apretado. Era ajena. Ahora sí hay problema. Ahora hay doble problema de andar con lo ajeno. No sé cuándo con lo ajeno. La palabra es: tú tienes que tener tu propia identidad. Tú tienes que tener tu propia identidad. O sea, tú tienes que tener tu propia identidad. Militar con lo que Dios te ha dado a ti, con lo que tú has buscado en secreto. Sí, porque hay gente que quiere ministrar con la revelación de otro. Y yo lo voy a hacer como fulano, como fulana. Ten tu propia experiencia. Y la insensata querían tener su lámpara encendida con el aceite ajeno. Si tú te das cuenta que los 120 se metieron todito y las mujeres y empezaron todito a clamar y a rogar al Padre por la promesa, y cuando vino la manifestación dice que todo fueron llenos, porque todo estaba buscando, esperando la llegada del Espíritu Santo en oración. Ahí estaba, perseveraba, se mantenían constantes en la oración, esperando. Por eso recibieron, porque tenían perseverancia en lo que estaban haciendo. Eso es otra cosa. Hay gente que se desanima. Por eso Cristo utilizó, amén, la viuda y el juez injusto para darle a entender de la oración sin desmayar. Habló de esa viuda, que esa viuda, el juez injusto no le quería hacer justicia, pero la viuda era persistente, iba todos los días: hazme justicia de mi adversario. ¿Qué era lo que Cristo quería entender? Que nosotros servemos a la viuda. Cómo la viuda persistía, aunque él, amén, no se movía de su posición, pero ella seguía, hasta que un día su persistencia le sacó una determinación. No lo recibí hoy, pero vengo mañana, vengo pasado. Puede ser que todavía tú no hayas recibido en la noche de anoche y en esta noche, pero sigue hasta que se termine la campaña. Sigue viviendo toda la noche, sigue esperando. Puede ser, amén, que los hombres que vengan detrás de mí, yo lo que estoy preparando un camino para los hombres de Dios que vienen por ahí. Diga: si no he recibido, vengo mañana me lo da. Si no recibe el miércoles y el jueves me lo da. Si no el jueves me lo da el viernes. Y si no el último día me lo da el sábado. Pero me espero. Si no me lo da el sábado, voy, entonces llego más temprano el domingo a la iglesia. Pero sé persistente, como esta gente que persistía, se mantenía, perseveraba, era constante en la oración, esperando ahí de Dios, esperando lo que Dios había prometido. Su nombre, a su nombre. Hay un pasaje bíblico que dice: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios habló, Dios va a cumplir. Ahora usted manténgase perseverando ahí. Manténgase siempre ahí perseverando. Constante, esperando ahí de Dios. Aleluya. Que Dios mira la intención del corazón.
quizás se fueron, amén, de los que estaban en el aposento alto, se desesperaron, pero los que se quedaron recibieron el poder del Espíritu Santo, recibieron el bautismo, recibieron la llenura del Espíritu Santo. Entonces ellos recibieron la bendición por su perseverancia en la oración. Porque eso hay que enseñarnos. Se empezó orando, no se empezó lanzando primero, no se empezó hablando en lenguas primero, se empezó orando y clamando, porque lo que da lugar a la llenura era oración. Lo que trae llenura, lo que trae el poder de Dios es la oración. La oración trae el movimiento del Espíritu. La oración trae la llenura. La oración trae la danza. La oración trae los géneros de lengua. La oración trae las señales. La oración trae la liberación. La oración trae la convención de las almas. Es la oración. Si no se ora, no viene llenura. Sin oración no hay avivamiento. Los avivamientos los produce la oración. Y cuando se empieza a orar, eso abre el cielo. La Biblia dice, Lucas dice que Cristo después del bautismo, orando, dice, y el cielo se abrió. Cuando yo leí esa palabra dice, y Cristo orando, el cielo se abrió. Y orando, el cielo se abrió. ¿Sabes lo que significa? El cielo se puso a disposición de Jesús. Pero orando abrió el cielo. Alcanzó que el cielo se pusiera a disposición. El cielo dijo, aquí estamos. Pero fue orando. Fue orando. Y dice, Cristo orando, y dice, y Cristo orando, la apariencia de su rostro se hizo otra. La oración es lo que trae transformación y trae cambio. Porque orando, él fue mudado. Dice, la apariencia de su rostro físico se hizo otra. Yo digo, cuando la gente no cambia, que no ora. Ay, Señor, ayúdame a predicar. Yo digo, cuando la gente no cambia, que no ora. Porque es que, señores, mire, yo observo la palabra, dice que Cristo orando, su rostro, la apariencia de su rostro se hizo otro. Y que entonces, ¿qué fue lo que lo transformó, lo mutó? La oración. Entonces, la palabra no hay que buscar, no hay que irse tan lejos. La misma palabra te dice cómo son las cosas. La oración transforma, la oración cambia. No hay que irse lejos. Está ahí mismo. La oración trae transformación, trae cambio. Su vestido se hizo otro. Orando fue que recibió esta transformación. Y Pablo dijo, oro hasta que Cristo le dijo a los colosenses, sea formado en ustedes. Cuando se ora, Dios se forma en nosotros. Ahora vemos un hombre que habla como el cielo, camina como el cielo. Porque mientras ora, Dios se va formando dentro del hombre. Porque ya el hombre no actúa en su naturaleza humana, sino que actúa en la naturaleza espiritual. Ya el hombre habla como el cielo, el hombre camina como el cielo. El hombre acciona como el cielo, porque ya Dios se formó en él. Es decir, el carácter del hombre es moldeado por la oración, porque el Espíritu Santo hace una habitación y se mete ahí adentro. Entonces tú dices, mira, fulano está cambiado, fulana ya no es la misma, no habla igual, no. Dile, porque orando Cristo se formó en ella. Díselo. Dile, porque orando Cristo se formó en ella. Dile, orando fue que Cristo se formó dentro de ella. La oración la transformó.
fuego, hay aceite, hay milagro, hay manifestación, hay bendición. Eso es lo que trae la llenura. Y la iglesia primitiva entendió eso. En el capítulo 4, y voy a terminar, ellos estaban siendo amenazados porque el cojo de la hermosa fue levantado y ellos le estaban amenazando hasta lo azotaron. Y la iglesia está metida un poco en temor. Pero esa amenaza y esa persecución hizo que ellos perdieran un poco la llenura, porque no le estaba dando tiempo de tener comunión. Ustedes saben que la persecución te hace que tú pierdas la llenura. Imagínate usted con una batalla que no puede orar. Le va a sacar la llenura, va a perder el aceite, porque esa persecución que no la deja usted orar, y esa persecución y esa guerra le va quitando la espiritualidad. Y ellos entendían que estaban siendo muy oprimidos, y dice que se juntaron y levantaron la voz al cielo unánime y oraron en el capítulo 4 por el verso 30 y 31, y levantaron la voz al cielo y empezaron a orar. Y la Biblia dice que el lugar donde ellos estaban congregados tembló y todo fue lleno del Espíritu Santo. Esta oración, varones, te trae la llenura. ¿Cómo mantengo mi lámpara con aceite? Orando siempre. Si mantiene la oración, no se seca. Siempre habrá luz. Siempre estará dando testimonio de Cristo. Siempre los frutos del Espíritu Santo abundarán en ti. Estarán los frutos del Espíritu Santo. Porque cuando ora, te llena del Espíritu Santo. Entonces actúa de acuerdo al reino. Cuando ora, los frutos del Espíritu Santo empiezan a manifestarse en ti. Empiezan a verse esos frutos, porque ya eres un hombre, una mujer dominada por la oración. Ya no habla igual, ya no te comporta igual, ya no camina igual. Ahora eres un hombre dominado por la oración. Ahora eres una mujer dominada por la oración. La oración. Usted ha visto cuando usted va al médico, amén, que usted tiene un dolor, que les ponen una anestesia para calmarle el dolor. El poder, cuando usted ora, viene el poder de Dios y el poder de la carne lo opaca. Por eso un hombre cuando ora no espera en la carne, espera en el Espíritu. Si dejó la oración, lo voy a decir suave, ahí tú lo vas a ver malcriado o malcriada, o hablando pero hablando mal, porque está operando en la carne, porque dejó la oración. Entonces la naturaleza caída adámica, entonces es la que está reinando. Pero cuando vuelve a la oración, entonces se forma Cristo. Porque cuando ora, opaca la naturaleza adámica, la rebelde, la desobediente. La oración lo opaca, es como una anestesia, que ya tú no puedes operar tú. Opera Dios dentro de ti. La oración te da conocimiento también para entender a los demás. ¿Cuántos están aquí? La oración te lleva a sobrellevar a los demás. Cuando alguien ora, tú puedes sobrellevar a los demás, porque la misma oración te revela la condición la condición del otro. Y tú mismo dices, espérate, está actuando así, hay que tratarlo de esta manera, porque la misma oración te da el conocimiento y tú puedes entender que esa persona está operando de esa manera porque le falta. Entonces tú puedes soportar su cabeza. La oración es algo básico en el creyente, porque te ayuda a comprender lo demás. Tú lo miras y tú dices, no, él está actuando así, porque la oración, tu nivel de oración te puede revelar que él está operando así, porque quizás le falta oración, le falta búsqueda, y su vida espiritual, amén, no está
Están alimentados. Entonces eso te lleva a ti a comprender. Dice, no, trátalo bien, tranquilo. Que cuando él suba ya no va a actuar de esa manera. Cuando ella suba ya no va a operar de esa manera. La oración te enseña quién está débil y quién está fuerte. La misma oración. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Para mantener la lámpara encendida con aceite, debemos mantener una oración siempre constante. Pablo le dijo a los tesalonicenses: oren sin cesar. Y usted me dirá, pastor, ¿y cómo oro si tengo más obligación? El apóstol te está diciendo, mantén siempre una comunión en tu mente, aunque sea trabajando. Es lo que te está diciendo el apóstol. Está en tu trabajo, mantén siempre una meditación en tu mente. Amén. Lo que está diciendo es que tu mente se mantenga ocupada meditando en las cosas de Dios. Si te mantienes meditando en la palabra de Dios, te mantiene en una llenura, porque las palabras son espíritu. Cristo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu. Y si te mantiene meditando en la palabra, te mantiene llena del Espíritu Santo. Porque mantiene la llenura, porque la palabra es un espíritu. Y lo que hace es que tú, meditando en la palabra, mantienes la comunión con Dios. Y es lo mismo, casi cuando tú estás orando y estás meditando en la palabra. Porque orar es hablar con Dios, tener comunión con Dios. Y cuando tú estás leyendo la palabra y estás escuchando la palabra, también está en comunión con Dios. Yo me pongo a leer la palabra y a veces salgo del santo y hablando en lengua y recibo una llenura. Hablo leyendo la palabra y se me aguan los ojos y empiezo a hablar en lengua. La revelación, porque Dios que se me está formando también. Wow. Al igual cuando me tiro a hablar con Dios, siento también a Dios en la palabra, lo siento. El que mantiene la oración, la palabra, mantiene la llenura. Nunca te va a sentir frío ni tibio. Gloria al Señor. Si mantiene la palabra de Dios viva. Si quieres mantener una llenura y tu lámpara se mantenga con aceite, no dejes de orar. Mantén la oración. Ora aquí en el templo, ora en tu casa, ora caminando, pero mantén la oración. Y no te hará falta aceite. No te hará falta aceite. Siempre tú vas a dar testimonio de Cristo. Siempre va a poder dar testimonio, va a poder testificar, porque va a estar lleno, varones. Mire, cuando que no está tan lleno del Espíritu Santo, la gente le da miedo predicar, le da miedo hablarle, la gente tiene como temor. Por eso fue que los discípulos dijeron, Señor, llena. Y dice que salieron con más denuedo, con más valor después que lo llenó. Es que el Espíritu Santo te da autoridad, te da seguridad. Pero cuando hay un chin de miedo y como que tú vas para predicar, te invitan a predicar y tú tienes como un chin de miedo, ay, ¿qué voy a decir? En falta de llenura. El Señor le dijo, Pedro, no te preocupes por lo que tú vas a hablar, que no será tú, será el Espíritu Santo. Y aún los gobernantes, amén, y toda esta gente, y amén los religiosos decían, pero esta gente no son del mundo, porque ¿cómo esta gente se expresan así? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Hasta los gobernantes, la gente, y los fariseos, y toda esta gente, los principales sacerdotes, decían, ¿cómo esta gente habla con tanta seguridad? ¿No son esta gente del mundo? ¿Cómo es? Que hablan con esa letra, con esa palabra, con ese léxico. ¿De dónde lo sacaron? De la llenura del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Así que mantén la oración para que tu lámpara